Mis hermanos, sean ustedes todos bienvenidos en esta tarde. Ustedes también, amigos y hermanos que se están conectando por medio de nuestras redes, por medio de YouTube. Sean también ustedes todos bienvenidos, confiando en el Señor que una vez más todos se encuentren bien en sus casas. Seguimos orando y seguimos pidiéndole al Señor que siga obrando en este tiempo, aunque sea bastante difícil de poder reunirnos. Pero gracias a Dios nos permite poder utilizar las redes sociales y la tecnología para poder seguir relacionándonos, seguir teniendo este tiempo como iglesia y confiando en el Señor que Él nos va a bendecir en esta tarde juntos. Así que antes, hermanos, de seguir, quisiera que por favor podamos leer un salmo, el Salmo 27. Acompáñenme por favor, ahí en sus casas, Salmo 27 del verso 1 al verso 4. Vamos a leer en esta mañana. Leemos la palabra del Señor, dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Y el verso 4 dice: Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Qué hermoso salmo el de David, donde él expresa lo que hay en su corazón y nos muestra claramente que para él el Señor era su todo, su luz, su salvación. Y cual sea la circunstancia de su vida, lo que él estaba pasando, él podía confiar plenamente en nuestro Señor. Y es exactamente lo que nosotros también podemos hacer. Poner toda nuestra confianza en Dios, cual sea la circunstancia que estamos viviendo, cual sea la dificultad por la que estamos pasando, toda nuestra confianza la ponemos en Él. Y cual sean nuestros adversarios, cual sean las dificultades que estemos pasando, ellos tropezarán, dice el texto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Mi corazón está confiado en aquel que vive y reina para siempre. El verso 4 dice: Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Eso es lo más precioso de este salmo, algo que a mí me encanta, que dice: una sola cosa he pedido y esa cosa siempre buscaré o estaré buscando continuamente, que sería de habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Cuán hermoso poder nosotros desear en nuestros corazones poder habitar en la presencia del Señor, pedirle eso al Señor con todo nuestro corazón, buscarlo, hacer todo lo posible para poder contemplar la hermosura de su rostro, de su reino, de su gloria, y meditar en su palabra, meditar en su presencia. Cuán hermoso es eso, hermanos. Y hoy en esta tarde, en unas cortas palabras, animarles a mis hermanos, o ustedes que están en sus casas, o amigos que nos están viendo por medio de las redes sociales, de que tomemos este tiempo para poder conectarnos con nuestro Señor, para poder pasar un tiempo en familia. Así que, mi hermano, te invito a que te desconectes. Mi hermana, desconéctate de las redes sociales, de tu teléfono, de lo que estés haciendo, y siéntate con tu familia, con tus hijos, en tu casa, y escucha lo que el Señor tiene para ti. Y alaba al Señor junto con nosotros en nuestras casas. Y antes de dar inicio, hermanos, a un tiempo de alabanza, de adoración, y también a un tiempo donde vamos a escuchar la palabra del Señor, acompáñenme para orar juntos y pedirle al Señor su bendición y su cuidado sobre nosotros. Señor y Dios, te damos gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso.
y porque permites, oh Dios, tener este tiempo donde podemos, Señor, acercarnos a ti y rogarte, oh Dios, por nuestras vidas, que primeramente, Señor, tengas misericordia de nosotros. Señor, que en tu amor, en tu gracia, en tu favor, Señor, nos alcances y puedas hacer tu obra en nosotros, oh Rey. Padre, en esta tarde, Señor, como dice el salmista, una sola cosa hemos pedido y esa buscaremos, Señor, el de poder, Señor, habitar en tu casa, en tu presencia, de poder contemplar, Señor, en tu templo. Es el deseo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, cual sea las circunstancias que vivamos, nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti. Señor, que en esta tarde, a través, Señor, de este culto, bendice a mis hermanos donde ellos estén, en sus casas, en cualquier lugar donde ellos se encuentran. Y a nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando, Señor, alcanza sus vidas. Bendícelos, habla tú a sus corazones y transfórmalos, Señor, para tu gloria. Todo esto, Señor, te lo pedimos, pero, Señor, aún más, que tú, Señor, tomes el control y la dirección de este culto. Señor, dirige tú todas las cosas y que en todo lo que hagamos, Señor, podamos glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. A continuación tendremos un momento de alabanza y de adoración. Y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. A su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Más fuerte que la tempestad, sin pecado y la maldad, tu amor me Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, un privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, siguiendo la enseñanza que llevamos a cabo ya durante varios meses sobre Mateo, el capítulo 10, del verso 16 al 23. Para nuestros amigos que nos escuchan y que nos están viendo por medio de YouTube, estamos llevando una serie desde el inicio de Mateo y llegaremos hasta el final de él. Y hoy la porción que nos toca es Mateo, el capítulo 10, del verso 16 al verso 23. Así que acompáñenme en sus casas, por favor abran sus Biblias y podamos leer juntos este texto. Dice de esta manera Mateo 10, verso 16 al 23. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les acusarán la muerte. Y seréis odiados por todos
por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El verso 23 dice, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Oremos, hermanos, para pedirle al Señor que Dios nos bendiga y que Dios abra nuestros corazones a través de este texto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ella es la que habla a nuestros corazones. Ella es la que hace esa obra transformadora en nuestras vidas. Y Señor, te ruego en el precioso nombre de Jesús, sé tú, Señor, hablando a nosotros. Sé tú, Señor, tocando nuestras vidas, oh Dios. Padre del cielo, te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas, oh Padre, Señor, bendecir a tus hijos donde ellos se encuentren. Bendecir a tu iglesia aquí en París que está escuchando tu mensaje. Y bendice a nuestros amigos y hermanos que se conectan, Señor. Habla tú a sus corazones. Tócalos tú a través de tu palabra, Señor. Te ruego todo eso y te ruego, Dios mío, que seas tú, Señor, obrando en estos momentos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, una vez más. Y hermanos, en este texto, es un texto que lleva muchos detalles y que la semana pasada ya estuvimos viendo una enseñanza de nuestro hermano Luis que nos compartía que Jesús estaba dando instrucciones y hoy va el Señor continuar a dar ciertas recomendaciones que ellos tienen que seguir, que tienen que tener cuidado. Pero la semana pasada veíamos específicamente instrucciones sobre el carácter único de un apóstol. Nuestro hermano Carlos, la enseñanza anterior, nos habló de qué era un apóstol y las características de un apóstol. Ya sabemos que fue Jesús mismo que los llamó, que los preparó, que los envió y que les dio poder para sanar, para liberar a los cautivos, para hacer milagros, para resucitar a los muertos. Son características específicas solamente dadas a los apóstoles. Y hoy vamos a ver unas advertencias, por así decir, y también recomendaciones en medio de todo esto, pero algo muy importante. Vamos a ver el consuelo que en medio de todo esto el Señor está presente para sus hijos. Y sin tardar mucho, hermanos, porque son bastantes puntos lo que vamos a ver, acompáñenme en el verso 16 y vamos a ir desarrollando los versículos uno a uno para poder ver lo que el Señor tiene. El verso 16 dice: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como la paloma. Jesús, hermanos, nos dice en estos pasajes y les dice a sus discípulos que los envía en medio de lobos. Y podemos tal vez tomarlo de una manera literal, diría yo, en medio de lobos. Pero no estamos hablando de lobo animal, estamos hablando realmente de personas que estaban en ese momento, en la época de los discípulos, en la época de Jesús, hombres que nosotros conocemos y que podemos dar sus títulos, los fariseos, los escribas y otros grupos religiosos y políticos que se encontraban en aquella época. Estos hombres eran vistos por el maestro como lobos. Y no solamente ellos, sino también
otros gobernadores o reyes que iban a levantarse. Entonces el Señor Jesús le dice, no, ustedes no van a estar rodeados de lobos, no van a ir seguramente a un solo lugar donde estarán en peligro. No, el Señor Jesús les dice, yo os envío en medio de lobos. Y lo primero que tenemos que ver aquí en este pasaje es la palabra yo os envío. Jesús mismo es el que envía a sus discípulos. Jesús es el que escogió a sus discípulos. Jesús es el que los llamó, los preparó y los comisionó de una gran misión de anunciar el reino de los cielos. Porque el tema principal o el enfoque principal de este evangelio de Mateo es demostrar el reino de Dios, el reino de Cristo, y demostrar a Cristo como el Mesías, como el elegido de Dios a un pueblo judío cegado y que no quiere ver, que no quiere escuchar el mensaje. Jesús entonces dice, yo os envío. No se envían ellos, no se proclaman ellos, sino que el mismo Señor envía a sus discípulos, los comisiona y les advierte, dice, yo os pongo en medio de lobos, en medio de hombres que harán todo lo posible para dañar sus vidas, que harán todo lo posible para ¿qué? Para lastimarlos, para que sufran persecución, para que sean martirizados y perseguidos por la causa de nuestro Señor Jesús. El Señor entonces los envía, es un hecho claro de que nuestro Señor envió primeramente a sus discípulos, pero los envió después de haberlos elegido, después de haberlos llamado, después de haberlos preparado, después de haberlos comisionado de esta gran misión y después de haber dado el poder para resucitar a los muertos, para liberar a los endemoniados, para sanar a aquellos que estaban sufriendo, para hacer milagros y para que el mensaje sea confirmado por señales y prodigios hechos por los discípulos. Estamos viendo que el Señor envía a sus discípulos en medio de todas estas personas que estaban en desacuerdo con el mensaje de Jesús, personas que esos fariseos estaban en desacuerdo de lo que Jesús predicaba, enseñaba y anunciaba en su momento. Y los discípulos van a hacer lo mismo. Y ellos no serán la excepción. También serán perseguidos. También serán afligidos por ese mensaje del Evangelio, por entender la ley claramente y no como ellos la entendían. Sabemos, hermanos, que aquí el Señor utiliza esas expresiones de que os envío en medio de lobos y dice, por tanto, sed astutos como la serpiente e inocentes como la paloma. Sabemos, hermanos, que la serpiente es uno de los animales más astutos, es uno de los animales que mantienen en alerta continuamente. Por más que la serpiente puede estar durmiendo, al momento de que una persona se le acerca, al momento de que otro animal se acerca a la serpiente, ella siempre está lista, preparada para reaccionar si se siente en peligro. De la misma manera, lo que el Señor nos quiere decir o que los quiere decir a los discípulos es, hey, tengan cuidado de que en medio de vosotros esos lobos los van a atacar.
Y ustedes tienen que ser prudentes, ustedes tienen que ser astutos como la serpiente, siempre estar alerta, siempre estar cuidándose de esos lobos que están alrededor de ustedes, de no dar la ocasión de que ellos os hagan daño. La expresión ser sencillos como las palomas se refiere a ser inofensivos. Se refiere que la paloma es uno de los animales más dóciles y tranquilos que existen. Una paloma nunca produce miedo en una persona. Una paloma nunca va a traer susto o angustia a otra persona. La paloma es uno de los animales más tiernos, más dóciles que existen. En otras palabras, el Señor les está diciendo, sean astutos, estén alerta como las serpientes, pero al mismo tiempo, ser sencillos, ser dócil, ser inofensivos como una paloma, estar tranquilos como una paloma. Esa es la expresión que el Señor le está dando aquí a los discípulos. Y vemos también que estas mismas expresiones o este mismo sentir, Pablo lo va a compartir a sus discípulos y a sus hijos espirituales. Y lo vemos en Tito. Tito capítulo 2, verso 2 dice de esta manera, dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos y aquí viene prudentes. La palabra prudentes es la misma que la se quiere significar aquí en el texto, en el verso 16, de ser cuidadosos, de estar alerta como la serpiente. En ese sentido se refiere el Señor. Y también los vemos en Efesios, cuando Pablo se refiere a la iglesia de Efesios en el capítulo 5, en el verso 15, dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Una vez más, Pablo alertando al pueblo de Dios a que sean cuidadosos, a que sean prudentes, a que sean alerta. Y es el mismo sentir que el que Pablo está compartiendo, que el que estamos hablando ahorita en Mateo, en el verso 16. Entonces el Señor nos invita también a nosotros a ser cuidadosos. Sé cuidadoso en las circunstancias de tu vida. Sé cuidadoso en todo momento, en lo que dices, en lo que haces, en lo que hablas. En cada situación, sé cuidadoso, sé alerta, esté alerta de lo que puede pasar a tu alrededor. Pero no solamente de lo personal, de lo que puede pasar en tu vida diaria, sino también esté alerta de lo que está pasando en medio de nuestra sociedad. Esté alerta de lo que el gobierno y las leyes pueden estar haciendo en contra de la iglesia. Nosotros debemos estar siempre alerta, preocupados, orando por nuestra nación y pidiéndole al Señor que Él dirija todo y que Él dé sabiduría a estos hombres para que hagan leyes y reglas a favor del Evangelio. El verso 17 dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Este pasaje, hermanos, una vez más, el Señor, después de haberlos enviado en el verso 16, después de decirles que sean astutos y que sean prudentes, que sean cuidadosos, les dice, guárdense de los hombres. Y está hablando obviamente y claramente de los fariseos, de los escribas de aquella época, de esos hombres de ley que pensaban tener únicamente ellos la verdad y ninguna otra persona. Entonces, cuando los discípulos anunciaban, cuando Jesús anunciaba el Evangelio, lo único que despertaba en ellos era rencor, era odio. Es por eso
que Jesús fue llevado al Sanedrín. Es por eso que Jesús fue acusado delante de Pilato. Es por eso que Jesús murió en una cruz. No porque aquellos hombres lo quisieron de aquella manera, sino también para cumplir el propósito de Dios de perdonar los pecados de sus elegidos y de que Él cumpliera el propósito por el cual el Señor lo había enviado aquí en la tierra. Pero vemos claramente que estos hombres, el único deseo y sentir que había en sus vidas era de hacer daño. Entonces vemos que el verso 17 dice, guardaos de estos hombres. Jesús sigue dando instrucciones a sus discípulos. Cuando Él les dice, guardaos de estos, cuídense, tengan cuidado, refiriéndose a estos lobos que acabamos de ver en el verso 16. Debemos nosotros tener cuidados, que esta situación no era fácil, hermanos. La situación donde justamente los discípulos se encontraban no era una situación cualquiera. Los discípulos se encontraban enfrente de fariseos, de los escribas, celosos de la ley y de su religión. Y no solamente ellos, sino que también existían varios grupos religiosos y políticos que estaban allí en medio de Israel. Y que tendremos una oportunidad más adelante de ver a qué se referimos, a qué estamos pasando en esa situación histórica, a qué está pasando allí en ese momento con los discípulos. El Señor les está diciendo, así como otras maneras hicieron conmigo, también van a hacer con vosotros. Es obvio que no era una situación fácil, es obvio que no iba a ser fácil para ellos de ir a anunciar el evangelio, de ir en contra de los fariseos, de ir en contra de los escribas y de todo lo que estaba allí en medio en ese momento. Era muy claro, era muy claramente, hermanos, entendible de que tenían que cuidarse porque ellos iban a ser entregados en sus concilios y en sus sinagogas para ser azotados. Sabemos, hermanos, que había una costumbre judía. La costumbre judía llevaba, hermanos, a que aquellos fariseos, escribas y legalistas, cuando querían apoyarse en la ley para poder favorecer sus deseos pecaminosos, lo hacían. Y el azotar, hermanos, llevar a aquellos hombres a sus concilios y a sus sinagogas para ser azotados no era la excepción. Sabemos históricamente, hermanos, que los fariseos tenían por costumbre de llevar delante de un juez para que pudiera juzgar el caso, y se apoyaban en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, si bien recuerdo, en el capítulo 25, donde ellos aplicaban Deuteronomio y el libro de Salmos para poder aplicar un castigo a aquel que se había cometido un error contra su hermano. El texto nos dice que podía castigar o azotar a su hermano con 40 azotes. Pero el texto dice también que no deberían exagerar en el castigo de manera que su hermano no sea lastimado o no quede completamente herido o mal por causa de este castigo. Es la razón por la cual hemos visto en el Nuevo Testamento y hemos escuchado, tal vez lo has leído, cuando dice Pablo en los Corintios que 5 veces recibió castigos de 40 azotes menos 1, 39 azotes por 5 veces. Estamos hablando aproximadamente de 195 azotes que Pablo había recibido por anunciar el evangelio. Tremendo, tremendo de saber que los fariseos y escribas, hermanos, torcían el evangelio, torcían la palabra de Dios para sus propios beneficios.
a fin de azotar a esos hombres con el propósito de que esos hombres reniegan de su fe, abandonen el deseo de predicar el evangelio. Pero su fe era más grande. Su fe era más grande que los azotes que ellos podían dar en sus sinagogas. Hermanos, qué terrible y qué perverso es el hombre. Qué terrible y perverso a tal punto, hermanos, que utilizan y tuercen la palabra de Dios para sus propios beneficios. En el verso 18 dice: y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por mi causa para testimonio de ellos y de los gentiles. Hermanos, la persecución nunca ha sido un impedimento para llevar el evangelio. Siempre Dios ha utilizado en muchas ocasiones los momentos de persecución para que justamente aquellos que se consideran grandes en este mundo escuchen el evangelio. Y Dios ha utilizado a muchos hombres a lo largo de la historia de la iglesia, desde su comienzo hasta nuestros días, que Dios ha permitido a estos hombres pequeños, pastores, siervos del Señor, para que lleven su palabra y para que aquellos que se dicen grandes en medio de nosotros escuchen el evangelio de Cristo. Escuchen el evangelio del Nazareno, escuchen el evangelio de aquel carpintero, escuchen el evangelio del Hijo de Dios que murió y que resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y que tiene todo poder sobre todas las cosas. Esa es la verdad que no solamente ellos serían llevados a esas sinagogas para ser azotados, sino también que el furor, el odio, el resentimiento de esos hombres los llevaría a hacer todo para que aquellos discípulos sean acusados y sean llevados delante de gobernadores y de reyes para que reciban un mayor castigo, para que tal vez estén encarcelados de por vida o para que tal vez les quiten la vida. El deseo de esos hombres era ese. El deseo de esos hombres era que, igual como el maestro, ellos también puedan padecer lo mismo. Hermanos, tenemos a un Jesús que Él dio ejemplo y que Él anunció el evangelio a un tal Pilato, a un tal Herodes. Y no fueron la excepción sus discípulos. Sabemos que el procurador Félix de Judea también escuchó el evangelio. También sabemos que el rey Agripa también escuchó el evangelio. También tenemos a Festo, el procurador que reemplazó a Félix 60 años después de Cristo, que también escuchó el evangelio. Entonces, en medio de esa persecución, en medio de ese dolor, de ese sufrimiento y de esas advertencias, el Señor los utiliza para que aún esos hombres puedan escuchar el evangelio. Y el Señor dé testimonio y el Señor los utilice para su gloria. Hermanos, muchas veces nosotros podemos pensar y decir: mi sufrimiento por la causa de Cristo es mi jefe de trabajo. Mi sufrimiento por la causa de Cristo es mi esposa. Es mi suegra, es mi suegro. Pero no, hermanos, el verdadero sufrimiento que estos hombres pasaron no se puede comparar a lo que tú y yo en estos tiempos estamos viviendo. No, hermanos. El sufrimiento de estos hombres, la lucha que ellos tuvieron de esconderse, de pasar hambre, de pasar
de estar perseguidos, de esconderse en cuevas, hermanos, de a lo largo de la historia de la iglesia, desde el comienzo hasta el día de hoy, hermanos, el pueblo de Dios ha sufrido por la predicación del evangelio. Entonces, hermanos, los gentiles no se iban, hermanos, los fariseos no se iban a limitar a simplemente unos cuantos azotes. El deseo de ellos era destruir las vidas de estos hombres. El deseo de ellos era llevarlos para que sean acusados y para que sean ellos golpeados y ellos puedan ser condenados y les quiten la vida por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. La causa es la razón o el comienzo de un consuelo en la vida de estos hombres. Ellos sabían que todo lo que ellos estaban viviendo, que todo lo que ellos estaban pasando, que todo este sufrimiento no era por causa de ellos, no era porque ellos habían cometido un error, no era porque ellos estaban yendo en contra de las leyes puestas por el gobierno. Ellos estaban pasando por todos estos momentos duros de aflicción, de persecución, de azotes, de humillación, por la causa más hermosa, por la causa única y verdadera que debe llevarse a cabo, era Cristo. Por la causa de Cristo es allí donde comienza el consuelo en sus corazones. Ellos sabían y ellos entendían que todo lo que estaban pasando, que todo lo que ellos estaban sufriendo, no era por razones personales, no era como decía yo ahorita hace poco, estoy sufriendo por la suegra que tengo, por el jefe de trabajo que tengo. No era ese el sufrimiento, era una causa mayor, la causa de Cristo, la cruz. Esa era la causa de un Cristo muerto y resucitado. Esa era la causa y eso los consolaba, eso les daba motivación para seguir aún más, eso llenaba sus vidas de una pasión extrema de decir que lo que yo estoy pasando no es por mis culpas, no es por mis transgresiones, no es por mi culpa, por lo que yo he podido hacer, sino por la causa más preciosa que es la de Cristo. La causa de Cristo. Esa es la verdadera razón. Y cuáles sean las dificultades, hermanos, que tú y yo estemos pasando. Tal vez hemos pasado humillaciones, tal vez hemos sido puestos de lado, tal vez nos han insultado, nos han rebajado. Pero, hermanos, si ha sido por la causa de Cristo, regocíjate en el Señor. Regocíjate en Él. Y como acabamos de leer en el Salmo, que el deseo de tu corazón y todo lo que tú tienes que hacer y empeñarte es poder morar en la casa del Señor todos los días y contemplar su hermosura y poder allí estar todo el tiempo en su presencia, sintiendo que Él está al lado tuyo. Y eso era lo que llenaba el corazón de estos hombres, que no eran por razones personales. Era porque la causa de Cristo valía la pena sufrir todo esto, lo que ellos estaban pasando. Porque sí, la única causa, hermanos, que vale la pena vivir es la de Cristo. Y cual sea, como te decía, los dolores, los sufrimientos, las causas que tú tengas, hermanos, si lo sufres por la causa de Cristo, si sufres humillación por la causa de Cristo, entonces alégrate y regocíjate en el Señor, porque no es por tus pecados, que no es por tus transgresiones, sino es porque estás haciendo lo correcto, porque estás haciendo lo bueno, porque el Señor te ha bendecido y porque el Señor se ha revelado a tu vida y el Señor te está utilizando.
en el verso 19 y 20 que vamos a unir aquí en este pasaje, dice: mas cuando os entregue, no os preocupéis cómo o qué hablaréis. Os será dado lo que habéis de hablar. Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Señor Jesús les da un consuelo grande y hermoso. Un consuelo y una confianza, hermanos, de que ellos no debían angustiarse, de que ellos no debían preocuparse por lo que ellos iban a tener que decir, hablar en esos momentos. No tenía que haber temor o angustia, hermanos, en sus vidas, aunque tal vez pueda ser legítimo, aunque tal vez pueda ser normal, porque es una emoción que tú y yo tenemos. Podemos sentir temor, podemos estar preocupados, podemos angustiarnos cuando pasemos por momentos difíciles, pero el Señor nos dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Porque en esos momentos, cuando ellos sean presentados delante de gobernadores, delante de reyes, delante del Sanedrín, delante de esos hombres cultos y preparados que sabían expresarse muy claramente y que conocían la ley y toda la historia judía, no debían ellos tener miedo. Sabemos, hermanos, que los hombres que el Señor había llamado no eran grandes hombres estudiados, no eran grandes hombres preparados en grandes escuelas de Jerusalén, no eran grandes hombres que tenían el arte de expresarse y que conocían todas las leyes y las reglas. No, eran hombres pequeños, hombres insignificantes, débiles. El Señor dice que Él escogió lo vil del mundo para menospreciar a los grandes. El Señor va a dar entonces consuelo y confianza a estos hombres cuando ellos se encuentren al frente de los grandes de este mundo, al frente de los gobernadores, al frente de esas situaciones difíciles. El Señor pondrá palabras en su boca. El Señor va a obrar en sus vidas. Es precioso, hermanos, saber que el Señor es el que se va a manifestar en nosotros en aquel momento. Y tenemos ejemplos. Veamos en Éxodo capítulo 4, verso 10. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca me he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Pero sabemos que el Señor utilizó a Moisés de gran manera y puso a su hermano Aarón para que hablara por él. El Señor siempre utiliza a sus hijos y siempre llega en el momento preciso para poder ayudarnos y para poder hablar por nosotros. Miremos lo que dice el profeta Jeremías. En el capítulo 1, en el verso 6 en adelante, dice: entonces dije: Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y verso 9 dice: entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El Señor siempre, hermanos, va a poner las situaciones, el momento adecuado, la palabra adecuada en nuestras bocas para hablar en las situaciones difíciles que podamos encontrar en nuestras vidas. Cuando estemos al frente de esas situaciones, como lo fueron los discípulos, como fue Moisés al frente de Faraón, como fue Jeremías al frente del pueblo,
de la misma manera, el Señor pondrá palabras en nuestra boca en aquellos momentos difíciles. El verso 20 dice, hay una hermosa consolación en este texto al analizarlo. Dice para los discípulos, ¿quién es el que está aquí hablando en este texto, en este pasaje? Estamos viendo claramente que el que está hablando es nuestro Señor Jesús. Sabemos que Cristo les dice, no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Primeramente, notemos que es el Hijo que les está dando esa promesa a sus discípulos. Segundo, que es el Espíritu que les dará que hablar. Y tercero, el Espíritu proviene ¿de quién? De el Padre. En otras palabras, hermanos, en este texto claramente podemos ver la Trinidad, podemos ver a nuestro Dios Trino en acción, consolando y hablando a sus hijos, diciéndoles, Jesús, yo les doy esta promesa, que el Señor va a darles su Espíritu para que hablen en aquel momento preciso. Estamos viendo que Jesús da una promesa de que el Padre enviará su Espíritu para que nosotros hablemos, o para que ellos hablen más bien en ese momento preciso. Qué consuelo, hermanos, qué experiencia tremenda de ellos escuchar que el Padre de los cielos enviará su Espíritu para que ellos hablen, y es una promesa dicha por nuestro mismo Señor Jesús. Qué precioso consuelo, qué esperanza más gloriosa de poder decir gracias, Señor. Gracias, porque esta promesa, porque este consuelo no me es dado de un poeta, no me es dado a través de una canción, no me es dado de cualquier hombre aquí en la tierra, no me es dada ni siquiera por mi propio padre terrenal o mi pobre madre terrenal. Esta promesa me es dada de Cristo Jesús, y vemos que el Padre está involucrado y que el Espíritu está involucrado, y que ellos darán ese consuelo. Ellos estarán presentes en ese momento para los discípulos, para que ellos hablen con denuedo, para que ellos hablen con elocuencia, para que ellos hablen la verdad, para que ellos puedan llegar en esos momentos a expresarse como se debe, y escuchen a aquellos que están al frente de ellos el Evangelio de verdad. Esa es una promesa gloriosa. Una promesa gloriosa de que ya vemos al Espíritu Santo haciendo esa obra de consolación. Vemos allí en Juan, en el capítulo 14, en el verso 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Señor Jesús enviará al Consolador. Y eso lo sabemos, que eso sucede después en el Pentecostés. Pero ya vemos aquí que el Señor Jesús está hablando de esa preciosa Trinidad, del Padre, del Espíritu y el Hijo trayendo esa promesa. ¿Cuántos hemos sentido, hermanos, ese consuelo de parte del Señor? ¿Cuántos hemos sentido en nuestro corazón muchas veces al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas? Que Él está consolándonos en momentos precisos, que Él trae las palabras adecuadas en ese momento preciso que nosotros necesitamos, y que utiliza a la persona adecuada en esos momentos. Hermanos, el Señor lo prometió y Él lo ha hecho, y a Él lo ha enviado al Consolador para estar en medio de nosotros. ¿Cuántos los hemos experimentado? Muchos.
muchos hemos sentido al Espíritu de Dios en nuestras vidas, consolándonos, animándonos, llevándonos al Padre, poniendo palabras en nuestras bocas muchas veces también para hablar a una persona específica, para traer un mensaje a una persona específica, para hablar a una persona necesitada en un momento preciso de su vida. Que Dios permita que podamos ser instrumentos en sus manos de bendición. Que cada uno de nosotros podamos recibir del Señor en el momento preciso, en la hora precisa, lo que Él tiene para nosotros. Y que así en todo le podamos dar la gloria y la honra, porque ese debe ser el sentir de nuestros corazones. El verso 21 y 22 que dice: y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán a muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, el verso 21 y 22 nos muestra claramente la aflicción que iba a provocar en esos momentos el de seguir los pasos del Maestro, el de ir y de obedecer a esa misión que el Señor les había dado, de ir y de anunciar a todas las ciudades de Israel, de ir y de sanar a los enfermos, de ir y levantar a muertos, de ir y liberar a los cautivos y de sanar a los leprosos. Esa misión no iba a ser una misión fácil. El texto nos dice muy claramente que los hombres o los hermanos entregarán a sus propios hermanos, que el padre entregará a su hijo y que el hijo se levantará contra su padre. Estamos hablando que aún en medio de nuestras familias o de sus familias o en medio de aquellos que aceptarán a Cristo o ese mensaje del Evangelio, sufrirán persecución por sus familias. La persecución, el dolor, el sufrimiento vendrá, hermanos, aún por medio de las familias. No solamente vendrá de los fariseos, de los escribas, de los grupos religiosos, de los gobernantes y reyes de Israel, sino que también la persecución vendrá de nuestra misma familia. El texto nos recuerda que el hermano entregará a su hermano y que el padre entregará a su hijo. Qué impactante debe ser de ver al Señor allí obrando. Hermanos, cuando tú abrazas el Evangelio y cuando ellos abrazaron el Evangelio y cuando su familia se levantan contra ellos, cuando ellos mismos los entregan a los fariseos, a los escribas, a los gobernadores, a los reyes de aquella época, cuando sus propias familias, sus propios seres queridos los entregan por la única causa verdadera que es la de Cristo. Entonces es difícil estar allí en esa situación. Hermanos, cualquiera de nosotros estaríamos huyendo, estaríamos en momentos difíciles, pero el Señor les dice que ellos tendrán que pasar por eso, que los hombres entregarán, que los hermanos entregarán y que habrá odio en medio de ellos. Es un impacto fuerte, es un impacto grande, es difícil poder entender de que la causa de Cristo muchas veces nos toca hasta nuestras propias familias. ¿Cuántos de nosotros tal vez por haber abrazado el Evangelio no hemos sido rechazados de nuestras familias? No hemos sido rechazados de nuestros seres queridos. ¿Cuántos no se han burlado de nosotros por haber sido cristianos? Pero el Señor, Él les advierte y Él les dice
que serán aborrecidos por todos en el verso 22. La palabra todos significa que es por todos. Seremos aborrecidos por todos, aún por nuestras propias familias. Hermanos, existen lugares que donde tú, hermano o hermana, si abrazas el Evangelio, eres rechazado por tu familia. Eres puesto de lado. No te consideran más miembro de esa familia porque abrazaste el Evangelio. Ahora imaginémonos al principio de la iglesia, al principio donde estos apóstoles habían entendido el Evangelio, habían visto a Cristo y sus obras. Ahora ellos llevan esa misión de anunciar el Evangelio, como dice el verso 23, a todas las ciudades de Israel. Y en medio de eso, en medio de una ciudad o de un país que está oprimido por Roma, están también los fariseos, están también los escribas, están también todos otros grupos de hombres y de sectas y de grupos políticos que se han levantado. Y ellos están anunciando un nuevo mensaje, una nueva religión. Están diciéndole a los hombres allí en ese momento un mensaje nuevo, fuerte y chocante. Obviamente que eso va a procurar enemistad, que eso va a procurar odio entre los hermanos, entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, y se entregarán. Obviamente que serían aborrecidos por todos por la causa de su fe. Hermanos, sabemos que en el norte de Corea, en los países musulmanes, hay muchos que son perseguidos por su fe, y en muchos otros países también. Pero, hermanos, quisiera recordarles el testimonio de una joven musulmana. Me leí en un libro la historia de esta joven, que se le predicó el Evangelio y que al escuchar el Evangelio encontró al Señor y se encontró con Él, y ella aceptó a Cristo en su corazón y comenzó a cambiar su vida. Y comenzó a publicar lo que ella había vivido y había experimentado en un blog de manera anónima. Entonces, en el país en el que ella se encontraba, en medio de su familia musulmana, en medio de todas esas circunstancias y de todo lo que ella le rodeaba, ella seguía haciendo ese mensaje evangelístico. Y ella escribía en su blog, hasta que en un momento su hermano se dio cuenta de que ella había aceptado a Cristo, que ella había cambiado y que ella estaba allí escribiendo en un blog y publicando cosas. En ese momento, su hermano le quitó la vida. Su propio hermano la mató. Y el testimonio de esta joven impactó tanto la ciudad donde ella estaba, impactó tanto los jóvenes de su generación, impactó tanto aquellos lectores que estaban leyendo lo que ella escribía en su blog anónimamente, que muchos vinieron a los pies de Cristo. Muchos llegaron a escuchar el Evangelio y muchos entregaron sus vidas a Jesús en medio de un país musulmán. Entonces podemos ver de que aún las circunstancias más difíciles, el Señor las utiliza para bendecir a su pueblo, para atraer a Él aquellos que Él había entregado su vida por Él, aquellos que necesitan de Él, a sus elegidos. El verso 22 y la segunda parte de este texto, voy a ir rápido, que nos quedan pocos minutos para terminar. El verso 22, la segunda parte de este verso, es un verso que muchas veces ha sido muy mal interpretado. La verdad es que este pasaje no se refiere a que únicamente aquellos que
perseveran hasta el fin serán salvos. Sino más bien, y les voy a dar la interpretación correcta de este pasaje. Es una interpretación que los pentecostales en la mayoría lo interpretan de esta manera, pero este pasaje se refiere simplemente que es la evidencia palpable de la falta de raíz en el principio de la profesión de fe de una persona. En otras palabras, aquellos que no han o que no persiguen hasta el fin, que no van hasta el final, simplemente son personas y dan la evidencia de que no tienen una raíz sólida de una profesión de fe viva y eficaz en sus vidas. En cambio, el que soporta hasta el fin es una evidencia propia de la solidez y la realidad de dicha profesión de fe. En otras palabras, aquellos que van hasta el fin, que soportan hasta el fin, que permanecen hasta el fin, son aquellos que dan una evidencia sólida y real de que sí entregaron sus vidas a Cristo. ¿Y cómo lo vemos? Veamos en Lucas en el capítulo 8, verso 13. Dice, y aquellos sobre las rocas son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Mira lo que dice el texto. Pero estos, no teniendo raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Claramente el escritor aquí, Lucas, nos está diciendo que aquellos que se han apartado, que no permanecieron hasta el fin, son aquellos que sí escucharon el mensaje, que sí, pero que no tuvieron una raíz profunda y sólida, que no entendieron claramente y que no dieron una evidencia real de que habían dado su vida al Señor. Quiero avanzar para no tardarme mucho en el verso 23. Es un verso, hermanos, que debemos analizar en dos partes. Y es un verso que ha traído mucha confusión a la iglesia durante muchos años y hasta el día de hoy ha traído mucha confusión, como decía, pero mismo los grandes teólogos de este mundo todavía no han tomado parte en este pasaje o se han definido claramente. Primeramente, este texto dice que cuando os persigan en una ciudad, id a la otra. Es simplemente en esta primera parte del verso 23, dice que cuando ustedes vayan a anunciar el Evangelio, así como nuestro Señor Jesús aplicó también este mismo consejo en varias ocasiones durante sus viajes evangelísticos, que cuando vayan a una ciudad y no los acepten o los persigan, váyanse a otra. En otras palabras, nos está diciendo, no pierdan el tiempo, no se impliquen tanto, no perseveren, no se enterquen en quedarse allí, sino que si aquella ciudad no quiere escuchar, si aquella ciudad os persiguen por causa del Evangelio, entonces vayan a otra. No busquen a permanecer allí porque sabemos que el Evangelio muchas veces puede traer conflicto. Conflicto a aquellos que no quieren escuchar el mensaje del Señor, aquellos que cierran sus oídos, aquellos que cierran su corazón al mensaje verdadero. Y el Señor lo experimentó. El Señor vivió muchas veces rechazo. Y lo que Él hizo fue levantarse con sus discípulos e ir a otra ciudad. Es exactamente lo mismo lo que el Señor les está diciendo. No pierdan el tiempo, no se atarden allí. Vayan a otro lugar y sigan con la misión, sigan predicando el Evangelio. La segunda parte de este texto es la parte, yo diría, más complicada de este pasaje y que ha traído, como les decía, bastante confusión en diferentes tiempos y a muchos teólogos y de nuestra época y antiguos también. La segunda parte de este pasaje
tenemos que verlo y analizarlo. Es considerado, amados hermanos, como una parte oscura de la Biblia, donde existen diferentes posiciones. Por cierto, dice, os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, al leer este texto, ¿qué está diciendo el Señor? Dice que los apóstoles no tendrán el tiempo de acabar de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor cuando Él dice que no acabarán de recorrer todo Israel, todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre? Quisiera primeramente darles las diferentes posturas que existen de manera muy breve para no extenderme. La primera, la más conocida y la que más se apoyan son los dispensacionalistas, donde ellos aplican la segunda parte de este texto 23. No solamente dice que este texto se refiere a las naciones de Israel, a las ciudades de Israel, sino a toda la tierra. En otras palabras, para ellos, este pasaje o este texto se está refiriendo a que los discípulos no tendrán, y aquellos que siguen después de los discípulos, no tendrán el tiempo de terminar de anunciar todo el evangelio en todas las naciones de la tierra hasta que venga el Señor Jesús nuevamente, que sería su segunda venida. Esa es una de las posturas y es la postura dispensacionalista, que respetamos a nuestros hermanos dispensacionalistas y por el otro lado no tenemos ningún problema con ellos. En el segundo punto, la segunda postura que algunos se aferran a ella, es la postura donde ellos unen los textos de Mateo para referirse a la transfiguración de Jesús en el monte. Y obviamente unen Mateo 16, Mateo 24, Mateo 25 y Segunda de Pedro en el capítulo 3. En lo personal, hermanos, encuentro que esta postura, al unir todos estos textos, estamos forzando el texto y no encontramos una verdadera unión entre la transfiguración del Señor Jesús en el monte en donde estuvieron presentes Pedro, Jacobo y Juan, con lo que acabamos de leer en el verso 23. Tenemos que más bien ahora ir al texto. El Señor utiliza una expresión, la expresión siguiente, una expresión que Jesús utilizaba muy a menudo. Dice el Hijo del Hombre. Tenemos que ir a buscar de dónde viene esa expresión. Esta expresión viene del Antiguo Testamento. Y esa expresión se encuentra en el libro de Ezequiel 90 veces. Pero también lo encontramos en el libro de Daniel en el capítulo 7. Pero lo sorprendente en el libro de Daniel, que en el libro de Daniel en el capítulo 7, esta misma expresión, el Hijo del Hombre, se escribe por primera vez en arameo y no en hebreo como en los otros textos. Es la única vez que en el Antiguo Testamento esta expresión es escrita en arameo y no en hebreo. Veamos lo que dice Daniel en el capítulo 7 del verso 13 y el verso 14. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, veía a uno como hijo de hombre, ahí está la expresión, que se dirigió al anciano de días y fue presentado a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno y no será destruido.
Miren lo que nos dice Daniel. Daniel está en su visión nocturna en el capítulo 7. Dice que él está viendo entre las nubes, en las nubes del cielo. Dice que ve a uno que se dirige al anciano de días y se le fue presentado a él, y él recibió todo dominio, toda gloria, todo reino, todo poder, y dice todos los pueblos y naciones le sirven a él, y todo está bajo su dominio, y su dominio es eterno y nunca pasará. Lo que podemos, hermanos, tal vez conectar este pasaje de Mateo 23 es de que cuando el Señor se está refiriendo de que ellos no tendrían el tiempo de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, se está refiriendo a su ascensión a la presencia del Señor. Porque claramente el mandato que los discípulos recibieron fue el de que ellos debían anunciar primeramente a las ciudades de Israel, a las aldeas de Israel, el evangelio, el mensaje del Señor. Obviamente sabemos que después la gran comisión no solamente se va a limitar a Israel, sino que a todas las naciones de la tierra y que a todos los gentiles. Pero primeramente el Señor los ha comisionado para que ellos anuncien el evangelio a todo Israel y a todas sus aldeas. En otras palabras, Jesús se está refiriendo que en ese momento ellos no tendrían el tiempo de recorrer todas las ciudades y todas las aldeas de Israel, que el Señor se revelará a ellos. ¿Y cómo se revelará a ellos? En su ascensión. Lo acabamos de ver que primeramente esa expresión de el Hijo del Hombre, Daniel la anuncia en el capítulo 7, pero Daniel también nos está revelando, dice que él vio en las nubes al Hijo del Hombre que se dirigía al anciano de días, a Dios Padre. Y veamos en paralela un texto que nos muestra que el Señor se reveló a los discípulos y que ellos no habían terminado de recorrer toda Israel y las ciudades y sus celdas. Hechos capítulo 1, verso 9 al 11 dice: después de haber dicho todas estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente el cielo mientras ascendía, aconteció de que se presentó junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Ahí es, hermanos, donde vemos que los discípulos realizan la profecía de Daniel del capítulo 7 que acabamos de leer. Es ahí donde ellos entienden por qué Jesús utiliza la expresión el Hijo del Hombre. Y vemos claramente que Daniel utiliza el Hijo del Hombre, pero también vemos que Daniel da una precisión, dice que Él sube entre las nubes. Y es la misma visión o es la misma escena que los discípulos están viendo debajo de la tierra cuando el Señor está ascendiendo al cielo. Muchos de los eruditos y de los hombres del Señor dicen que es como mirar una escena de dos puntos de vista o de dos ángulos diferentes. Es como que Daniel estuviera en un rincón del cielo, viendo subir a Jesús en las nubes, presentándose al Padre para recibir todo poder y gloria. Y al mismo tiempo, mientras Daniel está viendo al Hijo del Hombre presentándose delante del anciano de días, los apóstoles están en la tierra
tierra y están viendo subir al Hijo del Hombre en las nubes para que llegue delante de la presencia de Dios, delante del Anciano de Días, para recibir toda gloria y toda honra y todo poder por los siglos de los siglos. Es esa una visión tremenda y espectacular de poder entender que este pasaje se refiere claramente a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en Hechos de los Apóstoles. En otras palabras, ellos no tendrían el tiempo de terminar de recorrer todas las ciudades de Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor se presentará a ellos y Él se mostrará a ellos y va a subir delante de Dios en su trono de gloria. Disculpen. Él subirá y se mostrará. Y vemos claramente ese pasaje hermoso. ¿Y cómo sabemos que ellos entendieron, comprendieron que eso era una realidad? Para terminar, hermanos, veamos lo que dice Hechos, en capítulo 2, verso 29 al 36. Rápidamente dice: hermanos del patriarca de David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y siendo que Dios le había jurado estar aún en su descendencia de su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, y no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús, ahí va, a este Jesús, Dios, del cual todos nosotros somos testigos, todos los discípulos son testigos, dice: así que fuimos testigos, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo, por él mismo, porque él mismo lo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los discípulos y Pedro habían entendido, hermanos, de que se había cumplido la profecía de Daniel y que el Señor estaba ascendiendo y de que el Señor había recibido toda gloria y toda honra de parte de Dios Padre. Para terminar, hermanos, en conclusión, no estoy afirmando que esta postura es la postura más correcta. Simplemente es mi interpretación de este texto. Y sé que tal vez otros lo interpretarán de otra manera. Pero quiero decirles que es lo que yo encuentro que une correctamente los pasajes y que claramente nos muestra lo que el Señor quería darles a sus hijos. Pienso que las otras posturas las respeto, pero pienso que forzan el texto y forzan su postura para poder allí unirlas con los pasajes bíblicos. En conclusión, para terminar, quiero decirles, hermanos, que en este mundo tendremos aflicción, pero el Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas veces, hermanos, amigos, que tú que nos estás mirando, has escuchado que te dicen: ven a Cristo, Él solucionará todos tus problemas. Ya no habrá más dificultad, ya no pasarás por más problemas y dificultades. Pero no es verdad. La causa de Cristo, hermanos, viene con persecución, viene con dificultades. Pasaremos por ella. Pero la gran promesa es de que tenemos al Consolador, de que tenemos a un Dios trino, que Él pondrá sus palabras en nuestra boca, que Él nos recordará sus promesas, que el Padre Celestial cuidará de nosotros. Así que, hermano y amigo que estás escuchando este mensaje, quiero que tú escuches que el Señor está sentado en su diestra de poder, que Jesús no solamente murió, sino que resucitó de entre los muertos,
y que pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor nada ni nadie lo podrá mover. El Señor está sentado en su trono. Entonces sí podemos confiar en Él, sí podemos darle nuestra vida, sí podemos descansar en Él. Te quiero animar, mi hermano, mi amigo que nos estás mirando, de que así como los discípulos llegaron a entender que la causa de Cristo era la única que era válida de vivir, de sufrir por ella, de la misma manera, la única causa en esta tierra es la de Cristo y no hay otra. Así que te quiero animar a que escuches el Evangelio, a que veas a Cristo en estos pasajes, que veas que Él promete consuelo, que Él promete que estará con nosotros y que Él promete darnos salvación y vida eterna. Y también animarte a ti, mi hermano, que sigues en el Señor, que no dudes. Cristo murió, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Su reino es para siempre. Su consuelo será para ti todos los días de tu vida. Ten confianza en Él. Pon tu mirada en Cristo, aquel mismo que subió de entre las nubes para recibir toda gloria y todo poder. Él vendrá. Él volverá por su iglesia. Así que mi hermano, no te apagues, no te pongas triste, no te desmoralices. Confía en el Señor, ten confianza en Él, pon tu mirada en Él. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas este momento, que bendigas a nuestros hermanos que escuchan tu palabra, que aquellos que nos están siguiendo, Señor, tú también puedas abrir sus corazones y tocarlos en el nombre de Jesús. Padre, bendice este tiempo, bendice a mis hermanos durante esta semana que viene. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú harás en medio de nosotros y lo que tú aportarás a cada uno, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos y lo ponemos en tus manos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y hasta la próxima semana. Bendiciones. Que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó sobre él. Su rectitud por la fe mía él. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Como es
posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy.